que se menciona o se dice del sujeto. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Ahora, eh, ¿dónde está? Listo. Cuando nosotros hablamos acerca del predicado, estamos hablando de una parte de la oración membre que es donde se expresa o se dice o se predica, pues la palabra predicado justamente, se predica o se menciona todo lo que está mencionado con acerca del sujeto. Como señala acá, el predicado muchas veces es una frase verbal. ¿Qué significa que sea una frase verbal? Que está relacionado justamente con el verbo, que tiene como núcleo principal al verbo. Por eso que el predicado se va a dividir en dos tipos, predicado nominal y predicado verbal. Y eso va a depender de qué? Va a depender en este caso del verbo. Muy bien. Por ejemplo, si digo, aquellos vecinos se organizan ante la falta de ayuda. ¿Quién sería el sujeto en esta oración? A ver, ¿quiénes son el sujeto? ¿Cuál sería tu respuesta si te pregunto quiénes son el sujeto en esta oración? A ver, aquellos vecinos. Correcto. Muy bien. Correcto. Muy bien. Perfecto. Por eso, como el sujeto es aquellos vecinos, todo lo que queda sería el predicado. ¿Correcto? Se organizan ante la falta de ayuda. Si digo, en el parque, el perro ladra a los desconocidos. ¿Quién es el sujeto ahí? ¿Mm? El perro. Y todo lo que queda sería el predicado. En la época de otoño caen las hojas del árbol. ¿Quién sería el sujeto? A ver. Las hojas del árbol. Claro, porque el verbo caer, ¿quién realiza, no? ¿Quiénes caen? Las hojas del árbol, ¿no? Exacto. El Muy bien. sujeto puede estar al inicio, al medio o al final también. Exacto. A los congresistas les interesa el poder político. ¿El verbo cuál sería acá? El No, perdón, les interés. interesa, ¿no? Interés. Claro. Acuérdate que cuando son estos verbos llamados emocionales como me gusta, me agrada, me interesa, me emociona, lo que genera ese interés, lo que genera la emoción, lo que genera el agrado termina siendo el sujeto, ¿no? ¿Quién es el sujeto acá? El poder político. Muy bien. Todo esto que queda acá sería el predicado. Muy bien. Correcto. Muy bien. Ahora, los predicados, el predicado jovencitos, hay que tomar en cuenta qué cosa. Que el predicado jovencitos puede clasificarse tomando como referencia lo que es el verbo. Muy bien. Hasta el perro como ladra, mira. Correcto. Por eso que existen dos tipos de predicados. Primero tendríamos el llamado predicado nominal. ¿A qué llamamos predicado nominal? Es aquel predicado que presenta un verbo llamado copulativo. ¿Te acuerdas cuáles eran los verbos copulativos? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los verbos copulativos, muchachos? A ver qué me dice por ahí. Claro.
A ver, por ahí dicen ser, estar, parecer, permanecer y hacer, correcto. Muy bien. Dylan, por favor, presta atención. Ahora, estos verbos copulativos actúan como nexo o enlace entre un sujeto y un complemento llamado atributo. El atributo termina siendo una característica, en este caso, del sujeto. Muy bien, es una característica del sujeto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si digo, Ricardo es ingeniero. Ahí el verbo copulativo, ¿cuál es? Es. ¿Cierto? Y la palabra ingeniero termina siendo en este caso, escuche por favor, ingeniero es atributo. Correcto. Ahí está. Copulativo, atributo. Aquel abogado fue alumno de esa academia antigua. Acá el verbo sería fue, el verbo copulativo es fue. ¿Y cuál sería el atributo? Sería toda esa frase que hace referencia al abogado, ¿no? ¿Qué fue ese abogado? Alumno de esa academia antigua. ¿Qué fue aquel abogado? ¿No? Correcto. También puede llamarse, creo, complemento predicativo, ¿no? No, complemento atributo. Predicativo es otra cosa. Ah, ya. Complemento predicativo. Ok. Ahora, para yo hallar el atributo, podría preguntar, por ejemplo, al verbo copulativo qué, o también podría preguntar, por ejemplo, cómo. No, no, no. ¿Qué es Ricardo? Ingeniero. ¿Qué fue aquel abogado? Alumno, ¿no? Pero acá, por ejemplo, podría preguntar cómo, para hallar el atributo. Enrique parece preocupado. ¿Qué parece? No, ¿cómo parece? ¿No? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Claro, ¿cómo parece Enrique? Preocupado. Claro. ¿O qué parece? También podría pues, haber dicho, ¿no? Ahí está. Muy bien. O acá sí, ¿no? Delia está muy cansada. Acá sí sería el cómo, ¿no? ¿Cómo está Delia? Muy cansada. Exacto. Incluso en algunos casos, el atributo puede ser reemplazado por un pronombre lo. En vez de decir, por ejemplo, Delia está muy cansada, digo Delia lo está. Donde el lo está reemplazando ¿a quién? Al atributo. Delia lo está. Ahí está reemplazando ese lo al llamado complemento atributo. También puede darse ese caso donde un pronombre átono como lo puede actuar como atributo. Y eso se da más que todo en oraciones donde tenemos verbo copulativo. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo acá, Luis lo es. Pues el lo, por ejemplo, hace referencia a qué. Claro, podría hacer referencia, por ejemplo, es amable, es atento. Como por ejemplo en el himno nacional dice, ¿no? ¿Qué es el himno nacional? Dice, ¿no? Seamos libres. Libres es el atributo. Y luego dice, seámoslo siempre. Entonces, ahí te das cuenta que ese lo está aludiendo a qué? A libres. Y ese lo estaría actuando como atributo. Muy bien, es un pronombre enclítico, claro. Muy bien. ¿Se entiende la idea, chicos? Correcto. Muy bien. Entonces, ahí, por ejemplo, ese lo actúa como, en este caso, atributo. Muy bien. Vamos a poner esto signo por acá, esto por acá. Sigamos. Ahora, también el verbo cooperativo puede estar expresado como perífrasis. Mira, Pedro va a estar tranquilo en su casa. Ahí el verbo sería, por ejemplo, va a estar, que es como decir estará. Y quien sería el atributo es, o los niños, digo por acá,
son el futuro del país. Acá, date cuenta que esta coma está reemplazando al verbo, ¿no? Los niños son, ¿qué son los niños? El futuro del país. Entonces, el futuro del país justamente sería el llamado atributo. ¿Estamos claros hasta acá, chicos? ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo correcto hasta este punto, muchachos? Confirmen, por favor. Poquito al camino. Hay un juguetito. ¿Todo bien hasta acá? Me encontró un juguetito. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí, ¿no? Un caballito me encontró acá. Terrible. Ya, sigamos por acá. Listo. ¿Todo bien hasta acá, no, chicos? Sigamos por acá entonces. Ya. Entonces, el predicado nominal es aquel que tiene el verbo copulativo más el llamado atributo. Ahora, el predicado verbal, en cambio, se le conoce cuando el verbo no es copulativo, sino es un verbo que indica una acción. Canta, baila, estudia, repasa. A eso llamamos verbos predicativos. Por ejemplo, ¿no? Julián fue, pero ese fue no es verbo ser, sino es verbo ir. Julián fue al mercado. Ahí tendremos, por ejemplo, un verbo que es predicativo. ¿Correcto? Un verbo predicativo. ¿De acuerdo? Claro, ese fue no es verbo ser, sino es verbo ir. Por eso que hablaremos del verbo exacto, verbo predicativo. Muy bien. Ahí está. No es copulativo. Claro, si es predicativo, no es copulativo. Correcto. ¿Qué más? A ver. Lo demás son circunstanciales, ¿no? Rosalina va a trabajar aquí. Va a trabajar, es en este caso verbo predicativo. Trabajará, muy bien, predicado verbal o resistiré con sujeto tácito. En este caso, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo tengo un verbo ser o estar, pero estos verbos no tienen atributo? Si los verbos ser o estar no tienen atributo, entonces, ¿qué sucede? Sucede que se puede considerar como qué, como un verbo no copulativo. Disculpe, un verbo no copulativo. Claro, un verbo que no se considera copulativo porque no hay la presencia de un atributo. No está la presencia de un atributo, ¿no? La reunión será a las 8. Por ejemplo, en esa oración, la reunión será a las 8. Será, claro, es un verbo copulativo, pero ¿qué sucede? A las 8, exacto, no es atributo. Por ende, si yo tengo un verbo copulativo y no hay atributo, a ese verbo lo voy a considerar como verbo predicativo. Muy bien. ¿Y eso por qué? Porque no hay atributo. Es como si yo dijera, ¿no? Luis está cansado y digo, Luis está en el sofá. ¿Cuál de los dos está? No es copulativo. ¿El primero o el segundo? ¿Cuál no es copulativo? El segundo, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque acá no hay atributo. En el sofá es un circunstancial. Ese sería un verbo predicativo. En cambio, como cansado sí es atributo de Luis, ya, verbo copulativo. Muy bien. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Listo. Ahí está. Claro, a pesar que haya un Ahí verbo ya. copulativo, no puede ser ¿cómo se llama? Un verbo predicativo porque no presenta atributo, ¿no? Claro, a pesar que sea un verbo copulativo, no puede ser copulativo, pues no presenta atributo. Tal cual.
exacto. Muy bien, Ok. ahí está. Como por ejemplo este caso, ¿no? Están lejos, no hay atributo, entonces no es copulativo. Ahora, tengan cuidado con el ser y estar. Ese es un típico error que se comete, ¿ah? Si yo tengo el verbo ser o estar y estos verbos forman perífrasis verbal, es decir, están acompañados de verboides, el ser y estar, no serían copulativos. Por ejemplo, cuando el estar esté junto a un gerundio o el ser sea parte de una oración pasiva. ¿Te acuerdas cuando el ser era parte de una oración pasiva? ¿Qué se acuerda? ¿Qué tipo de Que recibe verboide? la acción, ¿no? Ah, Claro, recibe la acción, pero ¿con qué verboide se une para que sea, en este caso, oración pasiva? ¿Alguien se acuerda? Con el participio, correcto, muy bien. Por ejemplo, si yo digo, mira, te voy a decir el dato. Si tú tienes el está y le colocas un gerundio, ¿cómo son los gerundios que vienen ando, endo? Esto normalmente, ¿qué va a formar? Forma predicado verbal, forma verbo predicativo. Está más gerundio, forma verbo predicativo. O si tengo, por ejemplo, acá el es más el ado, ¿no? El participio ado ido, ¿no? Dos ocho. Esto también va a formar predicado verbal. Y es acá donde muchos se equivocan. Como ven, el verbo es o el verbo estar, pero si lo ves que está formando parte de una perífrasis, esto se va a coger como, en este caso, claro, la oración pasiva como predicado verbal, ¿correcto? Entonces acuérdate de eso, estar más gerundio y ser más participio forma lo que es predicado verbal. Por ejemplo, si digo, no, a ver, Andrea está contenta y digo, Andrea, o digo, mira, digo, acá, Andrea está alegre y Andrea está alegrando al público. En ese caso, por ejemplo, ¿cuándo sería verbo copulativo? ¿Está alegre o está alegrando? ¿Cuándo sería? ¿Cuándo sería verbo el copulativo? último, ¿no? El último. Claro, ¿por qué? Porque el está justamente con El verbo creo que era gerundio, ¿no? el verbo llamado, claro, el gerundio. Gerundio. Correcto, el gerundio. Muy bien, el gerundio. Ah, muy bien. Nada, todo bien. Entonces, está con gerundio, está alegrando, está estudiando, no forma predicado en este caso nominal, sino predicado verbal. Muy bien. Claro, y también la última oración está en voz pasiva, ¿no? Porque Exacto. Y así yo digo, por el ejemplo, público es el que recibe la acción. eh, el padre es admirado por su hijo, claro. Si yo digo, por ejemplo, acá, ¿no? No, la última, al público, no, ahí no es oración pasiva, es oración activa. Oración pasiva debería ser más participio. Por ejemplo, si Ah, digo, ya, entonces las dos están en pasiva, entonces, ¿no? los otros están en activa, activa, activa. Ah, perdón, 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 sí. Claro. Si digo, por ejemplo, mira, Luis está, o Luis es el delegado, y digo, Luis es recomendado, predicado nominal. ¿Por qué? Porque el verbo es copulativo y el recomendado sería atributo, ¿cierto o no?
¿correcto? Esto sería atributo. Pero si digo, Luis es recomendado por el Papa, imagínate. Acá cambia, ¿no? ¿Por qué cambia? Porque cuando digo Luis es recomendado, la oración ¿cómo es? ¿Activa o pasiva? Luis es recomendado. Pasiva, ¿Activa? pues. Claro, ¿por qué? Porque el verbo es ser más partícipe. Cada vez que tú veas oración pasiva, hijo, siempre, pero siempre, el predicado va a ser verbal. Siempre que veas oración pasiva, el predicado va a ser verbal. Siempre. Ser más participio. ¿Correcto, chicos? Claro, y cuando es oración activa, perdón, sí, oración en voz activa sería ser más gerundio, ¿no? Ser más gerundio, ¿cómo es eso? Estar más No, el gerundio. estar más gerundio, perdón. Claro, son oraciones activas, ¿no? Cualquiera de dos. Ahora, estar más gerundio es una oración activa, pero su predicado es verbal, ¿no? Predicado verbal, ¿no? Claro. Es decir, normalmente el predicado nominal solo aparece en oraciones activas. Por eso que toda forma pasiva o toda forma de oración pasiva siempre va a ser predicado no verbal, ¿me entiendes? Porque las oraciones, las de predicado nominal, solo aparecen en oraciones activas. Por ende, si solo aparecen oraciones activas, entonces si yo tengo una oración pasiva, el predicado va a ser completamente contrario a eso. Si yo veo una oración pasiva, entonces rápidamente digo que el predicado es verbal. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Listo. A ver. Lo que te decía, ¿no? Mira acá. Acá vamos a... Sí. Ser, estar forman cuando no forman predicado verbal si no tienen atributo. Lo que hemos dicho acá. Estamos acá explicando un poco lo que hemos dicho hace rato. Al no tener atributo, entonces no es predicado nominal. Post pasiva siempre va a ser predicado verbal, ¿no? Ser más participio. Será resuelto, fue promulgada, es perseguido. Siempre que haya oración pasiva, si- siempre es predicado verbal. O en este caso, el pronombre, el atributo puede reemplazarse por un pronombre neutro como lo. ¿Correcto, chicos? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no se ha entendido, por favor, niños? Entonces, solo aparecen predicados nominales cuando se tratan de oraciones que están en voz activa, ¿no? Activa, amigo, activa. Activa, activa, en voz activa, que Claro. es estar más gerundio, ¿no? No, en Y, general. A ver, la voz activa son varias formas. La única forma pasiva es ser más participio. Ser más participio es voz pasiva. Todo lo demás es voz activa. ¿Ok? A ver, más participio es un infinitivo. Claro, sí. Sí, José. Entonces, solamente voz activa es justamente, voz pasiva, disculpen, es ser más participio, nada más. Cada vez que tú veas un ser más participio, siempre va a ser predicado, en este caso, verbal. ¿De acuerdo? Profe, ¿podría explicar el ser participio para entender un poco mejor? Claro, mira, este es el ser más participio. ¿Ves acá? Ser, conjugación del verbo ser. ¿Y quiénes son los participios? A ver, ¿acuerdan quiénes son los participios? Aquellos que terminan en ado, son verboides que terminan en ado, ido, todos ocho, ¿no? Por eso acá, mira, claro, los que participan en la acción, ¿no? claro, participio justamente mira, es un verboide que termina en ado, ido, todos ocho, cantado, leído, jugado, resuelto, dicho, hecho, impreso. ¿Ok? Entonces, si tú ves que esos participios están antecedidos por un verbo ser, como fue promulgada, fue ayudado, será excluido, cada vez que tú veas ser más participio, eso forma predicado verbal. Eso estaba diciendo. Ser más O- participio, predicado verbal. ok, ok, está bien. Ok, Listo. profe. Listo. A ver, ¿qué más? Exacto. Es voz pasiva. A ver, vamos a reconocer acá si es predicado nominal o verbal. Acuérdate, predicado nominal, verbos copulativos más atributo y predicado verbal todo lo contrario, ¿no? Incluyendo el estar más gerundio y ser más participio.
¿Ok? Acuérdate, a ver, vamos a ver acá. Dice acá, a ver, ya, a ver acá. Dice, el trabajo remoto está aprobado. Dime tú, ¿qué tipo de predicado es? ¿Nominal o verbal? Nominal, claro, porque está es el verbo copulativo y aprobado atributo. Ah, claro, nominal. Claro, profe, pero no dijo usted participio ya. Pero esto sería si acá estuviera el verbo ser. Claro. Si he dicho, no, el trabajo remoto no fue aprobado. Fue aprobado, ahí sí sería predicado verbal. ¿Entiendes? Pero no es verbo ser, es verbo estar. O sea, Y el si Pues, hubiera dicho el trabajo remoto es aprobado, ahí sí sería predicado verbal. verbal, ¿no? Exacto, porque es pasiva. Muy bien. Exacto. La corriente apareció en Francia. ¿Qué tipo de predicado es aparecer? Verbal. Muy bien. Ah, verbal, no, no. verbal, claro. Porque una cosa es parecer y otra cosa es aparecer, ¿no? Son dos verbos diferentes. Mira acá, varias leyes y decretos fueron aprobados. Fueron aprobados. ¿Qué sería ahí? Verbal. Aprobados en esta pandemia. ¿Por qué es verbal? Porque es oración pasiva, ¿cierto? Pasiva, sí. Exacto. Muy bien. ¿Es bueno el cambio de la Constitución? A ver, Nominal, profe. claro, porque el verbo es y bueno sería el atributo. Muy bien. Muchos serán la generación futura del país. Nominal No, también. ¿serán? Nada, sí. Claro. Porque es Los pasiva. políticos, varios No, perdón. políticos, a ver, varios políticos están en la cárcel. Verbal, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué falta? Nominal, ¿no? No, pero ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Está en la cárcel? Sí ¿El hay atributo? copulativo, pero no hay atributo. Claro, entonces al no haber atributo, dice. En este caso sería verbo. Correcto. Verbal. Muy bien. Correcto. Muy bien. El atributo es. Digamos por acá. El alumno lo resolvió con bastante calma. ¿Resolver qué sería? En este caso, verbal. Muy bien. El pueblo padece el abuso de las grandes empresas. A ver, Verbal Nominal, ¿no? también. padecer no Nominal. es parecer. Nominal. No, pero lee bien, ¿ah? Parece. Ahí dice Padece. parece, no dice parece. Padece. Padecer es sufrir, pues. Es verbal entonces. El No pueblo, confundas padecer con parecer. claro. Verbal. Verbal, pues. Correcto. O sea, Muy todo bien. está en identificar cómo, qué tipo de verbo es, nada más, ¿no? Y cómo está Claro. Si el verbo acompañado, si está se, acompañado de un participio, o si está acompañado de, bueno, un estar más gerundio, o un ser más participio, ¿no? claro. En este caso, hay que recordar, ¿no? Que se llama nominal cuando es un verbo copulativo más atributo. Caso contrario, no sea así, sería entonces un predicado, digamos así, verbal. Muy bien. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Sigamos por acá. Ahora, vamos a anotar en este caso lo que son elementos que complementan, en este caso, al predicado verbal, ¿ok? Por ejemplo,
Uno de los elementos que ya nosotros hemos visto anteriormente y que vamos a hablar un poco también hoy es el objeto directo. ¿Cómo reconocer al objeto directo? Bueno, primero hay que recordar que se presenta el objeto directo en verbos transitivos, ¿no? El OD. Muy bien. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es reconocer que ahí puede haber un OD nominal, que es un sustantivo, o expresado como pronombre, pronominal. Para yo reconocer al objeto directo, debo preguntarme, por favor, por ejemplo, qué o a quién al verbo. ¿Qué o a quién al verbo? Y a partir de esa pregunta, yo voy a reconocer si es objeto directo o no. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué o a quién al verbo más sujeto? Ellos repartieron canastas en el pueblo. ¿Quién es el verbo acá? ¿Quién es el verbo acá? El verbo sería Repartieron, repartieron. Perfecto. ¿Qué preguntaría acá? ¿Qué repartieron, cierto o no? claro, que repartieron ¿Qué repartieron? Tu respuesta ellos sería en este caso, canastas en el pueblo. claro, canastas. Muy bien. Y como mi respuesta es canastas, ¿no? ¿Qué repartieron canastas? Ah, claro, Justamente esa palabra canasta sería el yo objeto. Ahora, ¿cómo reconozco que eso de? Porque lo puedo reemplazar. Lo puedo reemplazar, por ejemplo, por lo, ¿no? Claro, digo, ¿no? Ellos, bueno, en este caso lo puedo usar por las. Claro, ¿por qué lo reemplazo por las? Porque como canastas es femenino, las canastas uso el las para repartirlo, ¿no? Las canastas, ¿no? Las repartieron. Claro. O digo, por ejemplo, acá, aquel vecino estafó a los pobladores. Acá no preguntaría qué estafó, sino preguntaría a quién estafó. Cierto, la pregunta sería ¿a quién estafó? Y como cuando yo digo ¿a quién estafó? Mi respuesta es a los pobladores. ¿Qué digo acá? Los estafó. Los estafó. Por eso peso actuaría como qué, como lo que sería en este caso, chicos, objeto directo. ¿Cierto o no? el objeto directo puede dirigirse a ya sea personas o objetos así concretamente. Claro, puede ser persona, objeto el objeto directo. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser algo. También puede ser Ah, alguien. ya. Sí, porque yo creía que el objeto directo solamente se puede identificar con objetos, con cosas concretas, pero y el OI, que es el objeto indirecto, con la pregunta ¿a quién, no? Yo pensaba eso, pero No, no, no. Puede ser qué o a quién. ¿Qué o a quién? Cualquiera de las dos formas. ¿Qué o a quién? ok, ¿No? bro. Que digo acá, ¿no? El dirigente estafó, los estafó. Ahí está. Aquí los estafó. Y tomando en cuenta esto, lo reemplazo por pronombre, ¿no? Por ejemplo, Juan llamó a sus amigos. ¿Qué preguntaría acá? ¿Qué llamó o a quién llamó? ¿Qué preguntaría? ¿A quiénes llamó, no? Claro, ¿a ¿A quiénes quiénes llamó? llamó Juan? A sus amigos, correcto. ¿Y cómo lo reemplazaría? Juan los, Juan los llamó. Juan los llamó. Exacto, Juan los llamó. Muy bien. Pues si digo, por ejemplo, por acá, en este caso, lo siguiente. Hernán quiere salir a la calle. ¿Qué pregunto ahí? ¿Qué preguntaría ahí? ¿Qué quiere, no? Sería qué, ¿no? No. Claro, Ah, ¿qué quiere Hernán, no? ¿Qué quiere claro. Hernán? ¿Qué Salir a quiere? la calle. Claro. Hernán lo quiere, ¿no? Refiriéndose en este caso a salir a la calle. Claro, a la calle sería OD, ¿no? Salir a la calle sería. Toda Ah, la claro, frase. salir a la calle. Ah, entonces OD también puede ser lugar también, aparte de objeto y persona. No, bueno, acá es más que todo una subordinada, ¿no? Salir a la calle, todo eso es no es la calle lo de, sino salir a la calle se lo de. La frase salir a la calle. ¿Podría ser la respuesta a la pregunta, profe? ¿Algo así? Claro. ¿Qué quiere salir? ¿Qué quiere Hernán? Salir a la calle. Claro, Esa es la la respuesta. respuesta. Claro. Ok, ok.
Muy bien. Claro, la respuesta va a ser justamente, en este caso, objeto directo. Muy bien. ¿Todo bien hasta acá, no, chicos? Ya, sigamos por acá. Iris golpeó la puerta. ¿Cómo sería acá? ¿Qué, no? Que golpea Iris, la puerta. Claro. ¿Qué golpea? La puerta sería lo de, golpea sería el Claro, muy verbo. bien. ¿Qué golpea? La puerta. ¿Cómo sería? Iris la golpea, ¿no? Claro, y en forma como que, ¿cómo era la forma cuando se trabajaba con pronombres? Claro, sería. ¿Qué Las, lo- golpea? claro, Iris lo, no, La golpea la sería, golpea, sí, la porque la golpea, puerta es femenino. sí, Claro, muy bien. por el artículo y puedo dar cuenta. Exacto. Luis juntó a las madres. ¿A quiénes juntó Luis? Claro. A las madres, Aquí juntó a las madres. Muy bien. Luis las juntó. las juntó. Las Correcto. madres sería, ¿no? Claro. A las Muy madres, bien. A completo. las madres, claro, todo. Exacto. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Todo bien hasta acá? Bien, profe, sí. A ver, una pregunta un poco complicada, profe, para detectarlo. A ver, lo que podrías, por ejemplo, si te dicen lo siguiente acá, ¿no? ¿Qué sucede cuando te dicen, por ejemplo, mantén la calma? Juan. Acá pasa algo bien curioso. Esta es una oración que se diferencia de otras, ¿por qué? Porque es una orden. Tú preguntas, ¿no? ¿Qué vas a mantener? La calma. Pero dices, profe, no puede encajar la mantén. Claro, lo que pasa es que cuando son oraciones que indican orden, como acá, orden, acá pasa algo bien curioso. El OD puede ubicarse después del verbo. Entonces, por ejemplo, en vez de decir la mantén, digo así, ¿no? Manténla, Juan. ¿Entiendes? Tomando en cuenta qué cosa, que este la sería el objeto directo, ya que cuando son órdenes, el OD puede ubicarse después del verbo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, escribe su nombre, amigo, entonces yo voy a decir acá, sí, ¿no? Escríbelo, para darme cuenta que ese lo es objeto directo, Son ¿entiendes? como verbos, usted dijo, creo, la palabra enclíticos, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, cuando son oraciones, indican una orden de por medio, orden, el objeto directo puedo ubicarlo después del verbo. Esa es la observación. ¿De acuerdo, chicos? Antes no, ¿no? Solo No, después. no encaja, pues. Lo mantén, lo escribe, no Ah, claro. escribe. Claro, Claro. claro, no encaja. Por Sería lógica, en ¿no? la. Claro. Es decir, para aplicar la lógica lo ubicamos después del verbo, ¿no? Ah, entonces, oraciones que expresan orden, el verbo tiene que estar No, después. el OD. El Ajá, OD tiene claro, que el estar OD tiene ubicado que después estar. de. Cuando lo reemplazo, el pronombre que alude al OD tiene que estar ubicado después del verbo. Ok. Muy bien. Tómale captura si desean, por favor. Tómale captura si desean, por favor, chicos. Profe, envíe el PPT, pues, Sí, porfa. no, pero me refiero a las observaciones que hemos colocado. Ah, ok, ok, ok.
Perfecto. Muy bien. Eso de poner el objeto directo después del verbo es para darle más sentido a la oración, ¿no? Claro. Al final. Sí. Ah, ya. Ok. Muy bien. Todo bien entonces, ¿no? Sigamos. Ya. Ahora, el objeto indirecto termina siendo, acá sí es alguien, sí o sí va a ser alguien, pero este alguien termina siendo el beneficiado con el OD. Es decir, por ejemplo, para que entiendas mejor la idea, imagina que yo digo lo siguiente, escúchame, yo digo, por ejemplo, Juan preparó una cena. Creo que todos sabemos que la cena sería el objeto directo, ¿cierto? ¿No? ¿Quién preparó una cena? La preparó. Ok. Ahora, imaginemos que esta cena es beneficiado hacia alguien, ¿no? Una cena para su familia. Pues yo, por ejemplo, acá que voy a preguntar, ¿no? Sé que Juan es sujeto, preparó, es núcleo predicado, una cena es OD. Pero yo me pregunto, ¿quién, no? ¿Para quién preparó la cena? ¿Quiénes son los beneficiados con la cena? Para su familia. Ese sería el objeto indirecto. El objeto indirecto va a ser siempre el que se beneficia o perjudica con el objeto directo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, compré un libro para, ¿no? A mi amigo o para mi amigo, acá el objeto directo es un libro y para mi amigo sería el objeto indirecto. ¿Me entiendes? Tiene que ser justamente de esa Claro. manera. Por eso, pregunto, ¿para quién o a quién más verbo más o de y más sujeto, ¿no? Pero siempre que haya previamente hay el o de, previamente está el o de. El presidente prometió a las provincias construir hospitales. Ya, primero tienes que hallar el OD. Me pregunto, ¿qué prometió? ¿Qué prometió? Sé que para hallar OD preguntó qué, Construir ¿cierto o no? hospitales, ¿no? Ya, exacto. Construcción de los hospitales, ¿no? Ya, Pues, perfecto. Ya. ¿A quién construir prometió esto? hospitales. ¿A quién les prometió esto? Construir, claro, a las provincias. A ¿A las quién prometió provincias, construir hospitales? ¿A quiénes son quiénes van a ser los beneficiados? claro, Ah, a las ya. Las provincias provincias. sería el objeto indirecto ahí. A Exacto. las Eso te provincias sería el indirecto, ¿verdad? exacto. El indirecto sería las provincias. Correcto. Así Muy es. bien. Juan compuso una canción, por ejemplo, para su madre, dice. José compuso una canción para su madre. ¿Quién sería el objeto directo ahí? Una canción. Una canción. Correcto. ¿Para quién compuso esa canción? ¿Quién es la beneficiaria? El Madre, indirecto sería para su madre. para su Exacto. madre, sí. Ahora, acá también lo puedo reemplazar yo por pronombres. ¿Y qué pronombres puedo usar? El pronombre le o pronombre les. Casualmente se usa dos pronombres, le o les. Pero ofrecieron muchos bonos al pueblo peruano. ¿Quién es el objeto directo? A ver, rápidamente tú reconoces quién es el objeto. Bonos, Bon- muchos bonos, perdón, Los muchos Claro, bonos. bonos le ofrecieron muchos bonos. Ya, listo. ¿A quién ofrecieron muchos bonos? al Al pueblo pueblo Al peruano. pueblo peruano peruano. Claro, y lo reemplazo como es singular, le ofrecieron muchos bonos. le Ahí está. ofrecieron. Oye, Godofredo escribió a su padre, que escribió una carta, imagino, ¿no? Una carta. Lo de está sobreentendido. ¿A quién le escribió una carta? A sus A padres. sus padres. Ahora, como su padre es plural, sería en este caso les escribió una carta, ¿no? Ay, ay. Ah, el O de esta, claro, se sobreentiende ahí, ¿no? Se sobreentiende, No pues, puede ¿no? ser que Porque le le escribió una escribió carta. una carta, o le escribió una postal, o le escribió cualquier cosa, ¿no? Claro, está sobreentendido que le escribió algo, ¿cierto o no? Así es. Muy bien. ¿Estamos claros hasta acá, chicos? Sí, profe.
Sí, profe, sí. Muy bien. Sigamos por acá. Ahí está. A ver, ¿qué dice acá? Los objetos directos se pueden repetir en la oración mediante los pronombres átonos. Por ejemplo, mira, a Camila la respeta a sus hermanos. Claro, en esta oración, por ejemplo, el OD es, ¿La respetan? en este caso, claro, ¿a quién respetan? A Camila, ¿cierto? No, a Claro. Camila. Y en este caso, el A sería objeto directo. Es decir, acá hay dos objetos directos, que son lo mismo, ¿no? A Camila y la, ¿cierto? Sus hermanos son el sujeto. ¿A quién respetan? A Camila. Y el A también está actuando como D. Ambos son objeto directo. ¿Correcto, chicos? Claro, porque puedo decir también, claro, sus hermanos respetan a Camila o sus hermanos la respetan. Claro. Ok. Muy bien. A Camila le entregaron los documentos. Claro, también hay Es casi lo mismo, ¿no? dos OD, ¿no? Para No. ¿Qué a entregaron? Camila, ¿Qué entregaron? Los Documentos. documentos. los Ya. documentos. ¿A quién entregaron documentos? A A, Cam- Documentos Camila. sería OD, ¿no? A Camila es OD, sí. Claro. No, 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 no. Mira a bien, mira Camila bien. lee, ¿no? A Camila lee. También sería, porque el lo también se puede cambiar, lo entregaron. A ver, lee bien. Y primero, no te emociones. Primero ve quién es el objeto, el verbo. El verbo es entregaron. Sí. Yo te pregunto, ¿quién sería el objeto directo? Ah, los documentos, sí. Indirecto, Claro. claro, serían los documentos. El indirecto. No, no, el Ah, directo bueno. sería ahí, ¿Por ¿no? qué? ¿Qué entregaron? Claro, La ¿qué que- le entregaron? ¿Qué entregaron? Los documentos, ¿cierto o no? ¿Qué entregaron? Documentos. Ahora la pregunta sería, ¿a quién entregaron los documentos? A Camila. Entonces, ¿qué sería Camila? Sería ¿Ode el o no sería Ode? O, OI, ¿no? Claro, porque es la Ah, claro. beneficiada con los documentos. Claro, el ¿Qué- OI lo puedo identificar con la pregunta ¿para quién? O Claro, también como dije, puedo claro, decir ¿a ¿para quién quién? más verbo más Ode, ¿no? ¿Para quién Ah, entregaron o a ajá. quién entregaron los documentos? Te leo ahí, Héctor. ¿Qué pasó? Ahí, Héctor. Sí, también vamos a ver eso. También vamos a ver eso. Ahí, Héctor. ¿Ok? Claro. Muy bien. Entonces, acá te das cuenta que el oí sería justamente como dice acá a Camila, ¿no? Pero no solamente lo oí sería Camila, sino también este lee. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la oración los pronombres pueden estar duplicados, ¿no? Las funciones pueden estar duplicadas. A Camila es oí y el lee también. Pero el lee no es que sea un oí diferentes, es lo mismo. Es en este caso Camila, ¿no? ¿Ok? No, Y lo pero mismo. está casi similar a la otra oración, profe. Por eso Exacto, me solamente que equivoqué. acá es oí y acá es ode, ¿no? Claro, Claro, y también lo puedo reconocer por ese pronombre le, ¿no? claro. Le. Y el le se trabaja con el objeto indirecto, ¿no? Como también les. De oles, correcto. Al pasar a una oración activa-pasiva, el objeto directo se convierte en sujeto. ¿Cómo es eso? A ver, mira, el alumno resuelve el ejercicio del boletín, ¿no? ¿Qué resuelve? El ejercicio. ¿De acuerdo? Ese sería el objeto directo. Muy bien, el ejercicio. Y si se transforma en voz pasiva, ¿cómo sería? El ejercicio es resuelto. ¿Por qué es voz pasiva? Porque te acuerdas que te dije en clase que se transforma el verbo ser más participio, ¿no? El ejercicio fue resuelto por el alumno. Entonces, en ese caso, eso de en una oración pasiva se transforma en sujeto. Si yo digo, ¿no? María compró un libro. Esa es oración activa. Si fuera oración pasiva, quería, un libro fue comprado por María. ¿Te das cuenta? Lo que eso de se transforma en sujeto cuando se transforma de oración activa a pasiva. ¿Correcto? Muy bien.
A ver acá. Profe, disculpe, no tomé la acá, perdone. Ahí está. Listo. A ver acá. Vamos a reconocer las funciones. Ellos evaluarán las medidas de restricción. ¿Qué sería acá? ¿Qué función sería esta? ODE, correcto. ¿Qué evaluarán? Las medidas. Las evaluarán. ODE. Me dice, María preparó un exquisito menú. ¿Quién es el ODE acá? ¿Qué preparó? Un exquisito menú sería. Ya, perfecto. ¿A quién preparó un exquisito menú? ¿Para quién? Para nosotros, ¿no? Ajá, ahí ¿Y sujeto dónde está el a tácito. nosotros? El a o para nosotros. Nos. Exacto, en el nos. Porque si Solo fuera sería a o el para mí, nos preparó. sería Si fuera me. para mí sería me. María me preparó un exquisito O menú. si fuera para ti, sería te. Correcto, ¿cierto o no? Exacto. Claro, entonces acá. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que este es oí? ¿Te acuerdas qué pronombre usábamos para reemplazar el oí? ¿Lo o le? ¿Qué usábamos? Le. Ya, entonces acá digo, ¿no? María, como está en plural, les preparó un exquisito menú. Entonces, de esa manera confirmo que este nos, ¿qué función es? Oí. Ahí está. Muy bien, correcto. Muy bien. Los nietos escribieron una carta a la abuela. A ver, ¿quién es el o de acá? Una carta. Muy bien, una carta. ¿Y qué sería la abuela? Oí. Muy bien, correcto. Ahora mira, si tú tienes verbos así, corrígemelo, así con formas, ¿no? Así, melo, celo, ¿no? O así, ¿no? Telo, así. ¿Qué sucede? Escúchame. Este lo que está acá es objeto directo. Creo que eso es innegable, ¿cierto o no? El o funciona como de. Entonces, ¿qué función crees que sea estos pronombres que están acá? Hoy, exacto, ¿no? Si yo digo, véndemelo, véndemelo. ¿Qué veo acá? Que lo que vas a vender es el o de. ¿Y a quién vas a vender? A mí, a mí. Ese es el oí. Por eso, chicos, si yo tengo acá, ¿no? Corrígemelo, ese me, ¿qué función sería? ¿Qué función sería este me? Oí. Muy bien. En cambio, lo, ¿qué función sería? O de, ¿no? El o sería o de. A los congresistas los critican duramente. ¿Qué función sería a los congresistas? Sería oí, ¿no? ¿Y cuál sería lo de? ¿Mm? Los, ¿no? No, el OD sería, no, el OD sería más bien a los congresistas, ¿no? Claro, ¿a quién critican? A los congresistas. ¿Te das cuenta? La acción recae directamente en ellos. ¿A quién critican? A los congresistas. Es una acción que recae directamente en ellos. Por eso es OD, porque la acción recae directamente en ellos. Si yo digo, no, saludaron a Pedro. ¿Quién es el OD? A Pedro. ¿Por qué? Porque la acción de saludar recae directamente. ¿A quién saludo directamente? A Pedro. Exacto. Nuestro país tiene serios problemas. ¿Qué sería serios problemas? OD, Lo muy de. bien. OD. Ahora mira, a los enfermeros les dieron productos de bioseguridad. El verbo es dieron. La acción de dar, ¿en quién recae directamente? ¿A los enfermeros? Exacto. Mira qué bien, Exacto. ¿ah? ¿Qué dieron? ¿Quién sería el objeto directo? Ah, sí, sí, sí. Objeto directo sería productos De de bioseguridad. Correcto. bioseguridad. Ya, ahora, ¿quiénes son los beneficiados con esos productos de bioseguridad? ¿Quiénes son los beneficiados? Sí, a los enfermeros. Exacto. Muy bien. Ambulantes exige reubicación al alcalde. Lo que exigen, ¿qué exigen? Reubicación Reubicación. al alcalde sería lo de. ¿Le bien? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué exigen? Claro, porque la reubicación, esa Reubicación. acción recae al alcalde, ¿no? No, pero a ver, ¿qué exigen? Reubicación. Ese es lo de.
que lo des lo que exigen. ¿Qué exigen? Reubicación. ¿A quién exige reubicación? Al alcalde, ya Al entendí. alcalde. ¿Qué sería el alcalde? Objeto Indirecto. indirecto. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos bien hasta acá, muchachos? ¿Claros hasta acá? GG, GG. Cuando usted dijo lo de, por ejemplo, el verbo, véndemelo, el lo representa, qué me va a dar, ¿no? Que se lo dé. Claro, Y lo el que va a me, vender, lo que va a dar. claro, y el me, ¿para quién lo va a dar, ¿no? Exacto, En este caso, para mí. Y si es para mí, es oí, ¿no? claro, El objeto indirecto. Ay. exacto. ¿Todo bien acá? Listo, sigamos por acá. Listo, listo. Muy bien. Ya tomó captura de laminar. Sigamos por acá. Importante estas observaciones, mira. Los pronombres me, te, se o nos pueden actuar como de o y dependiendo del contexto. Por ejemplo, digo, yo te abracé. ¿A quién abracé? A ti, ¿no? La acción de abrazar recae directamente sobre el te, objeto directo, ¿no? O de. Ahora, si yo te di un abrazo, ¿qué di? ¿Te di a ti? No, no te di a ti, ¿no? ¿Qué di? Di un abrazo. La acción de dar recae sobre el abrazo. ¿Qué di? Un abrazo. O de. ¿Y a quién di un abrazo? ¿Quién es el beneficiado con este abrazo? A ti, A ti. hoy. Entonces, ¿te das cuenta cómo depende mucho el contexto de la oración? Ella me vio, ¿a quién vio? A mí, o de. Ella me vio el tatuaje. ¿Qué vio? El tatuaje. ¿A quién vio el tatuaje? A mí. Por eso el me sería hoy. En cambio, cuando son como yo me retiro, estas formas cuasi reflejas, impersonales, no funcionan como de ni como i. No tienen esa función. Por ejemplo, en los verbos reflexivos o recíprocos, el me o el te funciona como o de. Yo me peino a mí mismo. O de. Tú te cuidas a ti mismo, o de. Y si es recíproco, nos apoyamos o de. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Sigamos por acá. Sigamos por acá. Por ejemplo, acá. Si digo lo compré, este es lo que funciona, cumple. O de, ¿no? O de, muy bien. Les pedí apoyo, Oí. muy bien. Ella te visitará. Ella te visitará. ¿Qué función sería este de? Oí también. A ver, ¿le visitará o lo visitará? Analiza bien. Ah, O de, ¿sí o no? ¿A quién visitará? A ti. La acción recae directamente sobre ti. O de, ayúdalos. O de, báñate. Nos brindó todo su apoyo. Ese no. ¿Qué digo acá? ¿Los brindó o les brindó? Analiza eso. ¿Los brindó todo su apoyo o les brindó todo su apoyo? ¿Cuál sería la forma les? Si es les, te les. invento, ¿qué Es sería? oí.
oí. Nos acompañó hasta la puerta de salida. ¿Qué dicen ustedes ahí? ¿Les acompañó o los acompañó? Analice eso, pues. Les, ¿no? Sí, así dices tú, ¿les acompañó? Mm, La pregunta sería, ¿la acción de acompañar en quién recae? ¿A quién acompañan directamente? ¿A quién acompañan? A nosotros, ¿no? A nosotros, sí. ¿Y ese nosotros dónde está? En el nos. En nos. Entonces, ¿qué sería? Objeto directo, ¿no? Los acompañó. Ah, Si digo, por ejemplo, acá, en este caso, me sugirió que planifique. ¿Qué sugirió? Que planifique mejor mis actividades, ¿no? Me sugirió eso. ¿A quién sugirió eso? A mí. Pues ese a mí sería hoy, indirecto. indirecto. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Sigamos por acá. Otros complementos. El complemento predicativo. ¿Qué es el complemento predicativo? Así como existe, por ejemplo, un adjetivo, cuando yo digo, por ejemplo, Juan está feliz, así como la palabra feliz actúa como atributo, ¿recuerdas tú? También puede cambiar esto si el verbo no es está, sino el verbo es un verbo de acción. Si digo Juan canta feliz. Si tú te das cuenta, ahora feliz ya no podría ser atributo porque el verbo no es un verbo copulativo. Esto se llama predicativo. Predicativo. El predicativo es como un atributo, pero en este caso el verbo ya no es un verbo copulativo. Ahora, el predicativo puede ser hacia el sujeto. Yo digo, por ejemplo, ¿no? Andrea, Andrea regresó contenta. Contenta es un predicativo que califica a Andrea. O digo, Andrea vio contentos a los niños. Entonces, el predicativo puede calificar al sujeto o puede calificar al objeto directo. Pero siempre acuérdate de algo. El predicativo es un adjetivo. Es un adjetivo. ¿Correcto? Es un adjetivo. Por ejemplo, acá, ¿no? No, modifica el sujeto. Aquel albañil llegó cansado. ¿Cómo llegó cansado? ¿Cansado a quién califica? Albañil. ¿Y cómo sé que es un predicativo? Porque es un adjetivo. Porque si fuera albañiles, diría yo cansados. Cambiaría en plural. ¿Correcto? Ahí está. Cansado es un predicativo. Muy atemorizado caminaba por esas. Él caminaba muy atemorizado. Muy atemorizado califica al sujeto tácito. Él. Y es objetivo cuando modifica al objeto directo. Siempre acuérdate, el predicativo es un adjetivo. Edelmira encontró cansado a su hijo. ¿Cansado a quién califica? No califica a Edelmira, sino al hijo, ¿cierto o no? Al objeto directo. Claro, no a Edelmira. Yo la vi anteayer sumamente preocupada, dice acá. Claro, en este caso preocupada o sumamente preocupada no califica a la persona que vio, sino a la persona a la que vio, ¿no? A ese la, ¿no? A la que vieron, la vieron preocupada. Entonces, en este caso, preocupada califica a ese la que está acá. Y como tú sabes, este la es objeto directo, ¿no? ¿Cierto o no? Ahora, hay que saber diferenciar, mira. Si yo digo, por ejemplo, el atributo también es un adjetivo, también. La diferencia, ahí sería el tipo de verbo, Aitor.
el tipo de verbo. En el atributo el verbo es copulativo y en el precativo el verbo es de acción. Por ejemplo, si digo acá, Juan respira agitado y digo Juan respira fuerte. En el primer caso, agitado, por ejemplo, es un predicativo. ¿Por qué? Porque es un adjetivo que califica a Juan. Agitado está calificando a Juan. Pero en el segundo caso, fuerte no es predicativo. ¿Por qué? Porque es un adverbio. Es una palabra que no está calificando a Juan. Fuerte no se refiere a Juan. ¿A qué se refiere? A respirar. Y Modifica como el sabemos verbo, en clase, exacto. ¿Cuál es la única palabra que modifica un verbo? El ad. el adverbio. Exacto. Los adverbios siempre van a ser complementos circunstanciales. En este caso de modo, ¿no? Complementos circunstanciales. Ahí está la diferencia, ¿no? Mientras que agitado califica a Juan, fuerte no hace alusión a Juan, sino a la acción de respirar. Por eso que sería un circunstancial. Ahí radica la diferencia. Entonces, el verbo, perdón, el complemento predicativo modifica al sujeto y al O al verbo, objeto, ¿no? claro, o al objeto directo. Ah, claro, uno de esos tres, ¿no? Claro, de uno de estos Los dos. tres, los Claro. tres. Muy bien. A ver acá, mira. Llegué cansado. ¿Cuál sería el predicativo acá? Cansado, ¿cierto? Cansado califica al sujeto, subjetivo. Ellos vieron contenta a su profesora. ¿Cuál sería el predicativo acá? Contenta ¿A quién califica? ¿Al sujeto o a profesora? a la profesora, ¿no? Al sujeto. Objetivo, porque modifica el objeto directo. Objetivo modifica lo de y subjetivo modifica el sujeto. Ellos resolvieron felices toda la práctica. ¿Cuál sería el predicativo acá? Felices. ¿A quién califica felices? A la práctica, no, 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 a ellos, Al sujeto, ¿no? sí. Subjetivo. Vio contentas a las jugadoras. Contentas, ¿A quién modifica? a jugadoras, que sería el sujeto, ¿no? Sujeto. Ah, Objeto directo sería. Ya que el sujeto es él, pues, ¿no? Él. sí, 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 sí. Ellos están arribando agotados. Agotados califica a ellos, sujeto. La vieron preocupada, preocupadas califica a ella, a la que vieron. Él fue temeroso, temeroso califica a él, al sujeto tácito. Y ellos recibieron entusiasmados la noticia. Entusiasmado califica al sujeto. Muy bien. ¿Correcto? Listo. A ver acá. Si en este caso la diferencia entre un atributo aplicativo es el verbo, ¿no? Pensativo, acá te das cuenta, atributo. Pero si es el verbo, un verbo de acción, se llamaría predicativo. Entonces la diferencia, ¿quién la genera? El verbo, ¿no? A trabaja apurado, este es un predicativo porque es un adjetivo que califica a él. Incluso si lo puedo cambiar al plural, él, como es un adjetivo, tiene variabilidad, es variable, puede cambiar de singular a plural. En cambio, si estamos hablando de un adverbio, él trabaja rápido. Ellos trabajan rápido. Profe, ¿por qué no cambia? Hay una característica del adverbio, ¿te acuerdas? ¿Por qué no cambia? Porque el adverbio es, ¿te acuerdas que dijimos en clase? ¿El adverbio qué cosa es? Invariable. Variable. Nunca cambia, ¿no? Ni género ni de número. Y es una forma también de diferenciarlo, es eso, ¿no? Que el predicativo puede cambiar de género y número si cambiamos el sujeto o la palabra que está siendo modificada. Sí, digo, ¿no? María regresó cansada, pero si me decir María digo Mario, ya no diría cansada, diría cansado. Pero si digo María regresó rápido, Mario regresó rápido, ellos regresaron rápido. ¿Te das cuenta que rápido no cambia para nada? Entonces, claro, al no cambiar, que muy bien. Y por último, vamos a ver acá los circunstanciales.
Aquí está. A ver, por ejemplo, puede ser un adverbio, ¿no? Trabaja allí, del lugar donde trabaja, o también puede ser una frase nominal, un sustantivo. De tiempo, el domingo, ¿cuándo repasaré? El domingo. O también puede ser en este caso una subordinada, ¿no? Cuando salga. Puede ser una locución adverbial en un do por D, pero siempre responde esta pregunta, ¿no? ¿Dónde, cuándo, cómo? ¿No? ¿Cómo regresaron caminando? ¿O cuánto, no? Bastante o mucho, ¿no? Siempre en este caso responde a la pregunta ¿dónde, cuándo, cómo? Al verbo. También tenemos de compañía, ¿no? ¿Con quién almorcé? Contigo. ¿Con quién estudié? Con mis hermanos. O causa, ¿por qué, no? ¿Por qué se esfuerza? Por sus hijos. ¿Por qué adelgazó? Debido a la enfermedad. Para finalidad, para postular a la universidad. ¿O con qué instrumento? Y también tenemos de afirmación, negación y duda. Estos circunstanciales como que ya conocemos mucho desde el colegio ya, ¿no? De causa, y responde siempre a preguntas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Y por último, el complemento agente. A ver. El complemento agente aparece en oraciones pasivas. Por ejemplo, digo, ¿no? El niño es apoyado por su padre. ¿Cómo sé que es una oración pasiva? Porque el verbo es ser más participio, ¿no? ¿Por quién es apoyado? Por su padre. Complemento agente. Entonces yo voy a... ¿Cómo reconozco la gente? Con la pregunta ¿por quién más verbo? Y siempre aparecen oraciones pasivas. Acuérdate, ¿por quién más verbo? ¿Por quién fue apoyado? Por su padre. ¿Correcto? ¿Por quiénes fueron capturados? Por los vecinos. ¿Por quién fue contagiado? ¿No? Fue contagiado de gripe, ¿no? ¿O de qué fue contagiado? De gripe. Muy bien. ¿Correcto? Entonces acuérdate, siempre el complemento agente hallamos con la pregunta ¿por quién más verbo? Y solo aparecen oraciones pasivas. Muy bien, chicos. Ahora sí, tomando en cuenta esto, vamos a revisar nuestro material, ¿no? Vamos a revisar nuestro material. A ver, veamos. Ya. A ver, contiene un objeto directo, dice. Vamos a ver acá. Contiene objeto directo. ¿Qué leyó María? Un libro. Este lo de, pues. ¿Cierto o no? Confírmame. Sí, ¿no? ¿Qué leyó? Un libro. Un obeso. Besito. ¿Ah? ¿Dónde hay de? A ver. Es una maravilla. Me ha devuelto la sonrisa. ¿Mm? ¿Qué se veía? Una luna Una luna hermosa. hermosa, ese. Claro. Se la veía, ¿no? Claro. Muy bien. Correcto.
A ver, pregunta en este caso número 3. A ver por acá. Bueno, acá vamos a ver acá bien. No, pero acá, esta es oración impersonal, ¿ah? Acá me corrijo, chicos. Acá es oración impersonal. No, acá no sería esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se veía. Claro, acá, en este caso, lo correcto sería, ¿no? El nacimiento dijo, me ha devuelto. ¿Qué me ha devuelto? Me la ha devuelto, ¿no? Esa sería. ¿Qué me ha devuelto? La sonrisa. Me la ha devuelto. Acá sería la sonrisa, ¿no? Beso sería. Claro, el nacimiento me ha devuelto. ¿Qué me ha devuelto? La sonrisa. Ahí sí sería. Complemento directo u objeto directo es lo mismo. Por ejemplo, es necesario que todos nos dediquemos nada. Lo que tú opinas nos resultará muy importante. ¿A qué nos resultará muy importante? Lo que tú opinas. No lo resultará. Este se lo dé, ¿no? ¿Qué nos resultará muy importante? Lo que tú opinas, ¿no? A ver acá, un ratito, un ratito. No, un ratito, un ratito. Voy a leer bien acá ya. A ver. No, esto sería sujeto, sujeto. El no sería les, oír. Mañana que lo de sería los, acá sí sería de, ¿no? Porque no lo olvides, ¿no? Tú no lo olvides. Que no olvides este lo, ¿no? Haznos el inmenso, haznos el inmenso favor de confesar la verdad de una vez. ¿Qué vamos a hacer? El inmenso favor, ¿no? Haznoslo, algo así, ¿no? Claro, haznoslo. O Exacto. de también, ¿no? Joder, correcto. Entonces, acá la clave sería, en este caso, 3 y 4. Casa. Y Muy el bien. 2, Pregunta 4. y el 2, profe. ¿Cuál? ¿No es el 2? No, Ah, el no es. 2 no. Este es sujeto, sujeto, este es sujeto. Ah, ya. 4. A ver, el 4. ¿Qué me pide acá? Relacionar. Actuó con prudencia. Eso es circunstancial, ¿cierto o no? Uno b. Exponía distraída, predicativo, 2c. Y te enviará, ¿qué enviará? Unos libros. ¿A quién? A él. A él, sí, Sería indirecto. hoy, dado. Le traje comida para sus gatitos. Comida sería OD. Para sus gatitos, ¿qué sería? Objeto Hoy, ¿no? indirecto. Complemento. Exactamente. Objeto, complemento indirecto es lo mismo. Acuérdense de eso, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Pregunta número 6. ¿Ok? No. A ver, ¿qué dice acá? No, mira, mira lo que dice acá. No había leído completamente. Mira, mira esto. Le traje comida para sus gatitos a mi tía. No, sí, le traje comida a mi tía. El oí es a mi tía. Pero ¿quién acá se va a llamar? Esto San Marcos no lo toma en cuenta mucho, flaco, pero igual no sé por qué lo han puesto. Eso se llama circunstancial de beneficio, ¿no? ¿A quién le traje? Claro, ¿a quién le traje comida? A mi tía. Este a mi tía es oír. Pero ¿para qué le traje comida? ¿Para quién le traje comida? Para sus gatitos. Es oí porque el E, que es el oí, no concuerda, pues, ¿no? No concuerda con gatitos que está en plural, claro. Sí, lo que pasa es que acá esto es un tema que San Marcos no lo toma mucho en cuenta, circunstancial de beneficio. Muy bien, pero igual te lo menciono. A ver, acá, pregunta número 6. 6 enano, ¿no? Claro. ¿Cómo salieron, cómo salieron del teatro? Felices y emocionados. Este es el predicativo. Correcto. Enano.
Atributo. A ver, concepto. Un atributo es un complemento que escribe y califica al sujeto. Correcto. Muy bien. Dado. 8. A ver, predicado verbal. Pero este es predicado verbal. ¿Por qué? Porque este es verbo ir, no es verbo ser. Es verbo ir. Entonces, 8, avión. 9, complemento indirecto. Objeto indirecto. ¿Cuál marcarías acá? A ver, en la 9, ¿cuál marcarías? La C, ¿no? Para los invitados sería el OI. A ver. Claro. Dice acá objeto indirecto. Exacto. ¿Qué preparó? Sopa caliente. ¿Para quiénes? Para los invitados. Hoy, exacto. Muy bien. 10. A ver, la 10. Objeto indirecto también. Solo te lo preguntaré una vez. ¿Tú rompiste el jarrón? Claro. ¿Qué preguntaré? Esto. Todo este es o de. Por eso que está el lo, ¿no? ¿Y quién es el hoy acá? El e, pues. El es hoy. Se fue verbo ir, no hay. La clave sería 10 avión. Dado, me dice por acá. A ver, vamos a la D. Disculpen. Dice, ¿se convoca a quienes están interesados? No, ahí no hay o de. Es una oración impersonal. Pregunta 11, a ver. ¿Dónde habría objeto indirecto? Me cuentan los chicos que te encontraron, no, ¿a quién encontraron? A ti, pues, ¿no? ¿No? Que lo encontraron o le encontraron. Es o de. Pero mira esto, lo que te dije hace rato, ¿no? Mira, ¿te acuerdas? Dije telo, melo, esas formas. ¿Te acuerdas que te expliqué? Sí, ese Eso creo que sería es OI. oí, cierto, oí, 11 besos. En cambio, preocúpate a ti mismo, ese es o de, te vas, es una oración reflexiva, tela, bueno, te es sustantivo, ¿no? A ver. En la pregunta 12, el informe fue redactado por el equipo de trabajo. Esto que está acá es un complemento agente. Y la presentación final está lista, atributo y extenso, atributo. Entonces, hay un agente y dos atributos. 12 avión. 13. A ver, que hayamos en su estructura OI, OD, núcleo predicado, predicativo y OD. A ver, en la pregunta número 13. Me encantan, ya, me encantan. Este es sujeto, entonces se descarta, ¿no? Me ofrecieron amablemente el menú, si ellos, amablemente circunstancial, no me pide circunstancial. Me llamaron agradecidos los hijos menores de mi prima. Claro, acá agradecidos, le llamaron núcleo, agradecidos. Los hijos, esto sería sujeto, entonces no puede ser la de por eso. A ver, mientras ella, sujeto tácito, me oí, claro. Acá sería en este caso esto que está acá, ¿no? La E. Correcto. 13 enano. 14. A ver, 14. Dice, ¿dónde hay objetos? Yo solo quiero, que no quiero no volverme tan loco de angustia a esta, ¿no? Exacto. Este sería lo de, te acompañaré. ¿A quién acompañaré? A ti. ¿Ok? Acá no hay nada. A ver, se busca a los responsables del atentado, claro, se los busca, ¿no? Acá, en cambio, todo este es sujeto. Se venden muñecos
Este es sujeto, ¿no? Porque es una pasiva refleja, por ahora tu sujeto. Entonces sería uno, 2 y 3. Beso. No, me pide en este caso o de 1 y 2 y 3. Beso sería. Lo demás que he marcado en la 4 y la 5 son sujetos. Y por último, en este caso, predicado nominal sería, no parece, claro, esto que está acá, ¿no? Casa. 15 casa. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? ¿Por qué no puede ser la? Porque será servir es oración pasiva. Callar es un verbo de acción. ¿Ok? Bastante temprano es un circunstancial de tiempo. Y el ahí no. Bueno, cree es un verbo de acción. 15 casa. Muchas gracias, chicos. Traten de repasar un poco más. Es un tema muy extenso. Sé que es un poquito. Igual le voy a mandar el material al tutor. Gracias con todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.